Que descanse. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 133. Salmo 133. Vamos a leer. Son solamente, fíjese, este salmo está bien cortito. Para los que antes se acostumbraba que cuando uno iba a los jóvenes o a los varones o a las damas, cuando pasaban lista de los presentes y uno tenía que reportar cuántos capítulos había leído en la Biblia, tenía uno que reportar si alguien le había hablado, si uno le había hablado de Cristo a alguien, fíjese. Así crecí yo en la iglesia, ¿ok? Y a mí, y pues claro, ¿verdad? Todo el mundo quería reportar que había leído cuando menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. ¿Amén? Pero claro, imagínense, si se ponían a leer el Salmo 119, que tiene 179 versículos, pues nunca acaba uno, ¿verdad? Pero me gustaba leer estos porque así yo me llegaba bien santo, bien, ¿cómo le diré? Metido en la palabra de Dios y decía, me leía el Salmo 133, el 134 y así los bien cortitos y decía, leí 5 capítulos de la palabra de Dios. Pues si nomás son 3 versículos, ¿cómo no los iba a leer? Pero bueno, ese no es el propósito, ¿ver? De reportar cuánto hemos leído la Biblia, ¿verdad? Ese es el propósito equivocado, el querer aparentar lo que no somos. 133, Salmo 133, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay otro salmo que dice, no lo busque, pero escuche el Salmo 122. 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Luego Hebreos, eso ya no es un consejo, ya no es una petición, es una exhortación. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y más cuando veamos que aquel día se acerca. Vamos a orar a Dios. Te doy gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por este tiempo, Señor. La bendición que es el estar reunidos aquí como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor. Te doy gracias, Señor, y pido tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Pero sobre esta palabra también, que es santa, la cual yo te pido que santifiques en el corazón de tu pueblo, de tu hijo, la bendigas, la prosperas, Señor, para que como semilla en buena tierra, Señor, así sea nuestro corazón, así sea tu palabra en nuestro corazón, Padre. Bendícela, santifícala, Señor, y que sea prosperada para lo cual es enviada, para bendición y para edificación de tu iglesia, de tus hijos. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Dios, y te doy gracias. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. Le decía que cómo estaría bueno ponerle a este mensaje, hermano, el título de este mensaje. Cuando los que estudian el Instituto Bíblico y estudian el arte de preparar sermones, pues hay una serie de reglas que tienen que seguir, ¿verdad? Uno de ellos, ¿verdad? Es un versículo, hay varios tipos de sermones. Debe tener su introducción, debe tener varios puntos, ¿verdad? 1, 2, 3 puntos. Debe tener una conclusión también. Es casi como un, le diré, un ensayo en la universidad, ¿verdad? En la universidad le enseñan a uno a escribir ensayos, ¿verdad? Le dicen essays en inglés, papeles, ¿verdad? Que tiene uno que escribir, ya sea científicos, ya sea biográficos, ya sea, ¿cómo se dice esa palabra? Como de debate,
de debate, como que tiene uno que argumentar algún punto a favor porque alguien piensa diferente. Y eso le enseñan uno en la escuela, en la universidad. Igual en la escuela bíblica, ¿verdad? Hay varios tipos de sermones de ese tipo, biográficos, históricos, expositivos, etcétera. Y yo siempre batallo con los títulos. Casi siempre tengo el mensaje y no tengo un título. Y entonces cuando yo estaba preparando el mensaje, primero pensé ponerle: asistamos a la iglesia. ¿Qué otro título se le puede ocurrir a usted, hermano, basado en lo que leí? No dejemos de congregarnos, dijo alguien. O como les dije hace unos momentos, no te quedes afuera de la iglesia. o así, ¿verdad? Hay unos que tienen una habilidad muy, predicadores, una habilidad admirable para ponerle títulos, porque la idea del título es que despierte la atención de los que la escuchan, ¿verdad? Del que escuchan el título. Y ayer me preguntaba mi esposa: ¿qué vas a predicar el día de mañana? Y le digo: yo no sé qué voy a predicar el día de mañana. Le digo, pero he estado leyendo, e incluso yo pensé voy a predicar el mensaje que prediqué en el Monte Carmelo allá en Israel. O voy a predicar el mensaje que prediqué en el estanque de Bethesda. O le voy a pedir a mi esposa que predique el mensaje que ella predicó allá en Silo, ¿verdad? Allá donde Ana pidió a Dios, clamó a Dios. Bueno, tantas ideas, aleluya. Pero en estos días estaba leyendo un artículo o un libro que yo tengo ahí en mi teléfono, que por cierto se me olvidó mi teléfono, y al leer ese libro de un hombre, fíjese, un hombre que fue asesinado por los nazis por criticarlos. Es un alemán, un escritor alemán, un pastor alemán, un teólogo alemán, que él vio lo que estaba pasando en Alemania, cómo este hombre Hitler se estaba levantando, y él se levantó contra él y lo empezó a criticar. Y al hacerlo, obviamente, inmediatamente lo señalaron. Él tuvo la oportunidad de escaparse a Inglaterra, tuvo la oportunidad de venirse a Estados Unidos, y estando en Estados Unidos dijo: no, esto no es de cristianos, esto no es de creyentes. Están engañando a mi pueblo, y yo aquí, en este país donde hay libertad. Y él le decía: no te vayas, te van a matar. Y él decía: si tengo que morir a causa de mis convicciones, a causa de mi fe, estoy dispuesto a hacerlo. Y se fue a Alemania este hombre. Y obviamente empezó a hacer reuniones secretas, a predicar el evangelio a escondidas, porque ya estaba señalado como alguien que se había levantado contra Hitler. Hasta que en una de esas lo pescaron, lo agarraron, lo metieron a la cárcel. Estuvo en la cárcel, ahí en la cárcel predicaba el evangelio a los presos. Y dice la historia que 2 meses antes de que Hitler perdiera la guerra y de que Alemania fuese conquistado y que Hitler muriera, 2 meses antes a este hombre, a este creyente, a este pastor, lo colgaron. Y él escribió varios libros, y uno de esos libros habla precisamente acerca de este tema, del congregarnos como iglesia. Imagínense a alguien que tenía que congregarse a escondidas, tenía que ocultarse porque sabía que si lo encontraban, de que si lo agarraban, lo iban a matar. Y es precisamente lo que sucedió en su vida. Y yo estaba leyendo ese libro. Y en ese libro él menciona lo importante precisamente y la bendición tan grande que usted y yo tenemos como hijos de Dios, de reunirnos como iglesia. Cuando la palabra del Señor nos exhorta, cuando Dios nos exhorta, hermanos, cuando Dios nos habla de las bendiciones que es el reunirnos como iglesia, eso me dice que es algo bíblico.
Está en la Biblia, vaya. Para el pueblo de Israel, para los judíos que vivían en Jerusalén o vivían en alguna otra ciudad grande, cada semana, cada sábado ellos se reunían o en el templo o en la sinagoga. La palabra del Señor nos dice que cuando Jesucristo empezó su ministerio y tuvimos la bendición de estar en esa sinagoga donde Jesucristo, ahí en Nazaret, donde él abrió el libro del profeta Isaías y empezó a leer y empezó su ministerio. Y la palabra del Señor nos dice que cuando describe Jesús asistiendo a la sinagoga, dice, como era su costumbre, como lo hacía cada semana, como lo hacía cada vez que se reunían. Ahí estaba Jesús o en el templo o en la sinagoga, leyendo, enseñando la palabra de Dios. Ahora, este salmo que acabamos de leer, el Salmo 133, forma parte de una serie de salmos que son cánticos y se les llama los salmos de la ascensión. ¿Por qué se les llama los salmos de la ascensión? Como le decía, cuando uno va a Israel, ahora uno tiene un concepto un poco diferente, o más bien una idea más clara de lo que habla la Biblia cuando describe a Jerusalén, por ejemplo, porque Jerusalén literalmente está en lo alto de un monte, de una montaña. Del otro lado del Jordán, desde un monte se ve el otro monte, y el guía nos decía, y allá está Jerusalén. Y de repente se miraba como que vislumbraba algo. Dice, ¿viste ese resplandor? ¿Viste esta luz? Ese es Jerusalén. Y estaba vamos a decir, a 70 kilómetros o 100 kilómetros de distancia. Pero se miraba el monte. Los judíos que vivían lejos del templo celebraban sus fiestas, y había 3 fiestas en Jerusalén que los judíos hacían un peregrinaje 3 veces cada año por cada fiesta, ¿verdad? O sea, una vez por cada fiesta. Las fiestas anuales que los judíos que vivían lejos de Jerusalén, que no vivían en Jerusalén, tenían que hacer ese peregrinaje para celebrar la Pascua, para celebrar las primicias, la cosecha. Y había otra que era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la Pascua celebraba, recordaban la cena pascual cuando sacrificaron aquel cordero para que Dios los librara y los sacara de Egipto. Ya le expliqué hace unos momentos. La fiesta de las cosechas, ¿verdad? Cuando traían las primicias, cuando celebraban, ¿verdad? El principio de las cosechas era 50 o 49 días o 50 días después de la Pascua, se celebraban las cosechas. Y luego había otra fiesta después, que era la fiesta de los tabernáculos, donde una semana salían de sus casas, hacían tiendas, tabernáculos, y estaban en esa tienda viviendo por una semana, recordando que Dios los había llevado por el desierto y que no tenían casas, no tenían ciudades, solamente estaban habitando en tiendas. Y Dios les dio la orden, les dio el mandamiento de que celebrasen y recordasen, que no se les olvidara cómo anduvieron, de dónde Dios los sacó. Entonces, los judíos, dice la palabra del Señor, o sus prácticas que ellos tienen y tenían, y todavía celebran esas fiestas hasta nuestros días, venían de todos los alrededores de Jerusalén. Y mientras iban a Jerusalén, el grupo a veces eran de todo un pueblo, de toda una ciudad que estaba lejos. Y durante el camino iban cantando estos salmos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El Salmo 120, en el 125, fíjense lo que dicen, lo que cantaban los judíos. Dice, ay de mí que moro en Mesec. Mesec era una ciudad lejos de Jerusalén. Era una ciudad donde no había gente que alababa a Dios, que adoraba a Dios.
moro en Mesec, un lugar lejano. Dice, moro, dice, habito en las tiendas de Cedar o de Cedar. Y ese lugar, Cedar, era un lugar donde habitaban las tribus nómadas. Y describe, este salmo describe la condición en la cual vivían esos judíos, ese pueblo de Dios, ese hijo de Dios, que moraban en Mesec o que habitaban en Cedar. Dice, estoy morando, dice, con gente que aborrece la paz. Dice, yo soy pacífico. El nombre de mi Dios es Shalom, el Dios de paz. Dice, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Vivo en medio de gente que no teme a Dios, decían ellos, cuando empezaban a salir de esos lugares. ¡Ay de mí! Porque podemos ver, hermanos, que cuando usted y yo venimos a la iglesia, es una bendición y es un gozo el reunirnos con un solo propósito. Quizás allá en el trabajo tú tienes compañeros que no temen a Dios. En la escuela tú tienes compañeros que no temen a Dios. Aún entre tu familia quizás tú tengas familiares que no temen a Dios. Pero cuando vienes a la casa de Dios vas a encontrar gente que busca de Dios, que teme a Dios, que sirve a Dios, porque hemos venido con un solo propósito de alabar y glorificar el nombre de Dios. Aleluya. Sí, hay gente que se burla porque vas al templo, que se burlan porque eres cristiano o cristiana. Pero cuando vienes a la casa de Dios, aquí nadie se va a burlar de ti. Aquí nadie te va a menospreciar porque estás en la casa de Dios. Aleluya. Aquí nadie te va a criticar si palmeas tus manos, si levantas tus manos o si dices gloria a Dios. Aleluya. Y el pueblo de Israel decía, y allá donde estoy, si se burlan, si me critican, hacen guerra, me molestan. Pero aquí, aleluya, en vez de criticarte, nos vamos a gozar viéndote como alabas y glorificas el nombre de nuestro Dios. Ahora fíjese esto, hermano, observe esto. Le decía hace unos momentos que era la costumbre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, asistir a la sinagoga, asistir al templo. Ahora, cuando Jesús asistía al templo, ¿a quiénes se encontraban ahí en el templo? Cuando Jesús asistía al templo, se encontraba rodeado de sus enemigos, que solamente estaban buscando la ocasión para acusarlo delante del pueblo o delante de los romanos, de las autoridades romanas. Ahí estaban los escribas, ahí estaban los fariseos que lo rechazaban, que lo atacaban. Pero eso no le detenía a él de asistir al templo. Cuando fue apresado, cuando lo apresaron, y estuvimos ahí en el jardín del Getsemaní, donde él estuvo orando por última ocasión. Y antes de ser apresado, antes de ser crucificado. Y dice la palabra del Señor que cuando lo apresaron, sus discípulos lo abandonaron. Cuando lo crucificaron en medio de gente mala. Lo crucificaron en medio de dos ladrones. Y estaba rodeado ahí de gente que se burlaba de él.
que le decía: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos en ti. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que Él soportó el oprobio. Allá en Hebreos capítulo 12 dice: puestos los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Pero fíjese lo que Él hizo, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora está hablando de que Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir, a menospreciar las burlas, pero Él dice una razón, dice, por el gozo puesto delante de Él. ¿De qué gozo estaba hablando? ¿De qué gozo está hablando el escritor? ¿En qué se gozó el Señor Jesucristo cuando estuvo dispuesto a meterse al templo donde todos lo criticaban, donde estaban sus enemigos? ¿A qué gozo se refiere el escritor cuando Jesús estuvo dispuesto a seguir adelante aun cuando los discípulos lo habían abandonado? ¿A qué gozo se refiere el escritor cuando Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir la muerte y muerte de cruz, como dice la palabra del Señor? Y ese gozo y esa bendición y ese privilegio que Él nos ha dado, aleluya, la encontramos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, donde el escritor nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, aleluya, ¿cuántos están en Cristo en esta mañana? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pastor, qué bonitas palabras. Es lo que anda buscando el hombre cuando va a buscar consejería, cuando va a buscar ayuda psiquiátrica. Pero dice la palabra del Señor que esto no lo da la ciencia. Dice el versículo 18: y todo esto de una nueva criatura, de que todo queda atrás, de que todo es hecho nuevo, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Si nos reconcilió Dios, quiere decir que estábamos enojados, separados de Dios, que éramos enemigos de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice, estaba reconciliando al mundo, estaba reconciliándote a ti, reconciliándome a mí, aleluya, con ese Dios. Y por eso usted y yo podemos venir delante de su presencia, aleluya, a alabarle, a adorarle, a cantarle, aleluya. Es el gozo que que Cristo vio, que Cristo tuvo. Aleluya. Dice, estaba reconciliando al hombre pecador, al hombre perdido, enemigo de Dios. Pero ahora por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Aleluya. Y si seguimos leyendo, fíjese lo que dice: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, aleluya, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, aleluya. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y fíjese lo que dice el 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estamos aquí en esta mañana porque fuimos lavados, regenerados,
reconciliados, aleluya, porque Dios nos perdonó nuestros pecados, las cosas viejas pasaron y nos ha dado una nueva vida, gloria al Señor. Dígame si eso no merece, aleluya, venir cada semana, cada viernes, cada martes, cada que hay oportunidad para alabar y glorificar el nombre de ese Dios que nos salvó, que nos reconcilió, que nos perdonó, aleluya. Porque aquí en esta mañana, yo no sé quién, pero aquí en esta mañana hay gente que antes se burlaba de los cristianos y ahora es uno de los cristianos. Aquí en esta mañana hay gente que antes no le interesaba nada de las cosas de Dios. Es más, le hablaban y no quería saber nada de Dios. Pero fue reconciliado con Dios, aleluya. Y aquí estás en esta mañana, aleluya, alabándole, glorificándole, dándole gloria y honra, gloria al Señor, aleluya. En esta mañana aquí hay creyentes que se habían vuelto atrás y que se habían alejado. Pero, aleluya, fueron reconciliados. Pero volvieron a los pies de Cristo, aleluya. Y aquí están alabándole, glorificándole, aleluya. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, aleluya. No solamente es una bendición, hermanos, y un gozo el reunirnos con un solo propósito. Es un privilegio también. El Salmo 84. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, aleluya. Salmo 84, 4. Bienaventurados, aleluya. Doble bendición, dicen algunos. Mira, hermanos, gracias a Dios, vivimos en un país donde se nos permite reunirnos cada semana. Tenemos libertad de reunirnos sin que te molesten las autoridades, sin que te molesten la gente, porque hay libertad religiosa, es uno de los principios constitucionales o beneficios constitucionales. Porque así como aquí hay libertad para reunirnos, hay países donde no existe esa libertad. La religión está prohibida. Países en naciones socialistas, comunistas, dictaduras comunistas, socialistas, donde no existe la libertad religiosa, donde los creyentes son perseguidos por predicar o simplemente por leer la Biblia o por tener una Biblia. ¿Sabe lo que esa gente que vive en esos países o países islámicos donde el aceptar a Cristo es una condena automática a ser muerto? Pero ahí hay creyentes que sirven a Dios, que buscan a Dios. ¿Y sabes lo que ellos dicen de ti y de mí? Ellos dicen: bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurados los que tienen la libertad de reunirse, de alabarte, sin que nadie los moleste, porque ellos no lo pueden hacer. No tienen esa libertad que usted y yo tenemos. Ahora, a veces hay gente que no puede estar en la iglesia por enfermedad. Ahora, cuando uno se enferma, hermano, bueno, pues pasa una semana y dice: bueno, pues no puedo ir a la iglesia, estoy enfermo, estoy en el hospital, o tengo que tener cuidado de los hermanos porque es algo contagioso, qué sé yo. Pero ahora, bueno, una semana quizás, pero ahora imagínate a alguien que está enfermo y que no puede no puede asistir a la iglesia por su enfermedad, y que pasa una semana, y pasan 2 semanas, y pasan 3, y pasan 4, sin poder estar en la casa de Dios, sin poder reunirse para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. A veces por enfermedad o a veces porque
se mueven a un lugar donde no hay iglesia, donde no hay congregación, donde no hay templo. Son pueblos pequeños. Mira, esto yo te lo había testificado, pero te lo voy a repetir porque se aplica al punto. 1993 llegamos a esta ciudad, 31 años atrás. En esta ciudad, en el 1993, no había iglesias cristianas. Había una sola misión. No era iglesia, era misión. ¿Okay? Que a los cuantos meses se hizo iglesia. Porque era misión porque estaba en una iglesia americana y los hispanos se reunían aparte. Y como ya no los querían tener ahí, y esa es la verdad, les compraron, les ayudaron a esa misión para que compraran un lugar donde reunirse. Y nos mandaron para allá. Y entonces ya se hizo iglesia y yo iba en ese grupo, mi esposa, mis hijos estaban pequeños, los mayores. Y nosotros llegamos aquí y claro, cuando llega uno a una ciudad y uno está acostumbrado a ir a la iglesia cada semana, nos hospedaron en la playa, hermano. El primer mes estuvimos viviendo en Station One, con vista al mar. Ahí estábamos, mi esposa, mis hijos. Noviembre, todo el mes de noviembre, viviendo en la playa. No veníamos a la iglesia. No conocíamos la iglesia. Después nos movieron a otro apartamento de la compañía, ahí por la calle Military Cutoff, cerca de Briceville Beach. Ahí estuvimos viviendo otro mes, hasta que ya rentamos un apartamento. Ya pasaron un mes, pasaron 2 meses. La Navidad quizás nos fuimos para México para estar con la familia, pero ya regresando teníamos que buscar dónde congregarnos. Y lo único que había era esa misión. Ahora, no voy a decir nombres, aunque ya muchos lo saben, pero era un lugar, hermanos, donde literalmente empezaban el servicio así como nosotros a las 11. Y a las 12 en punto se acababa todo. No había batería, no había guitarra, porque la batería enseñan en esa denominación que incita los sentidos animales del hombre. Así dice, así me dijeron, ¿ok? Estoy diciendo lo que me dijeron. Los tambores. Porque yo le pregunté a uno, era mi jefe, le dije, oye, ¿por qué en tu iglesia, era de esas iglesias, por qué en tu iglesia no tocan la batería? No, pues es que porque incita los sentidos. Así me dijo, animales del hombre. Yo le dije, oye, ¿lo podemos patentar eso? Le digo. Ahí estaba yo, ahí en una iglesia así. 11, 15 minutos de predicación, 15 minutos de canto, esto, lo otro, 12 en punto, vámonos, se acababa. ¿Sabes qué? Al principio estaba bien contento yo porque yo salía a las 12, comía, me iba a jugar golf toda la tarde. 5 o 6 horas de jugar golf, no hombre. Pero el deporte sí te alegra la carne, pero el deporte no te alimenta el alma, no te alimenta el espíritu. Y mi espíritu se estaba secando, se estaba muriendo. Y yo ya no aguanté más y le dije a mi esposa, tenemos que buscar una iglesia diferente. Yo no tengo nada en contra de esa iglesia, créame. Es más, tienen la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios, predican la palabra de Dios, pero no creen como yo crecí. Pero no creen en el mover del Espíritu Santo de hablar en lenguas. No creen en el poder del Espíritu Santo o en el poder de Jesucristo de sanar enfermos, porque dicen que eso es solamente para los tiempos de la iglesia primitiva. Y está bien que crean así.
Yo no los critico por eso, pero yo no creo así. Yo creo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y así crecí yo. Y le voy a decir una cosa. No creen que Dios sana sino hasta que se enferman de alguna enfermedad incurable. Entonces sí dicen que sí creen que Dios los puede sanar. Porque yo estuve ahí en el hospital con uno de ellos que creía en su doctrina que Dios ya no sanaba como antes, pero que cuando estaba en el hospital, desahuciada, enferma, dijo: yo creo que Dios tiene el poder de sanar. Y le pidió a mi hijo, a Yashua, que orara por ella para que Dios la sanara. Y le voy a decir una cosa: Dios la sanó, salió del hospital. Y mi hijo estaba pequeño, tenía 5 años, yo creo, 6 años. Ahí estaba yo. Y cuando ya no aguanté, que hablé con mi hijo, dijo: no, el golf no me da lo que mi alma necesita. Le dije: vamos a buscar una iglesia. Y nos fuimos a una iglesia americana. Y llegamos a un servicio de un miércoles por la noche, porque el miércoles no había servicio en esa iglesia donde estábamos reuniendo nosotros. Y usted no sabe lo que es para alguien que se está muriendo espiritualmente el entrar a un lugar donde, aunque no sea el español, pero hay la libertad de alabar a Dios. Y hay la libertad de levantar las manos al cielo y adorar a Dios. Y hay la libertad de palmear. Y hay la libertad de glorificar a Dios. El simplemente hecho de estar, de entrar, vaya, a un lugar así, te toca el alma, te toca tu corazón. Porque es un privilegio adorar a Dios. Claro, Dios tenía un propósito ahí en esa iglesia. Dios nos llamó al ministerio a abrir una iglesia, y Dios nos trajo aquí precisamente en ese tiempo, porque si yo hubiera venido a esta ciudad en este tiempo, Dios sabe que si Dios me llama a abrir una iglesia, yo le digo a Dios que no. Yo le digo a Dios: ¿y para qué quieres? Mejor me pongo a trabajar con alguna iglesia, porque yo no quería ser pastor. Y Dios me sacó de Dallas y me trajo a esta ciudad donde me hizo ver la necesidad y puso carga en mi corazón para trabajar en la obra del Señor como hasta ahora lo he hecho. Y por último, déjame decirte que el asistir a la iglesia, a la casa de Dios, trae sanidad. Diga conmigo: sanidad. Trae limpieza. Diga conmigo: limpieza. Trae un refrescamiento, frescura a tu alma, a tu Espíritu Santo, a tu espíritu. Porque el Salmo 133, versículo 2 dice: es como el buen ¿qué? Como el buen óleo. Aleluya. Como el buen aceite. Ahora, dice el salmista, no lo digo yo, dice: es como el buen óleo, el cual desciende, ¿cómo dice? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón baja hasta el borde de sus vestiduras. Y lo dice: es como el rocío de Hermón. El salmista básicamente nos dice, iguala el asistir a la iglesia con dos cosas: como un aceite que es derramado sobre alguien a quien Dios ha llamado, o como un rocío, como un viento fresco que sopla, que refresca,
Para entender un poquito más lo que esto significa, vayámonos a Éxodo capítulo 30. Donde se nos dice en el versículo 20, dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, ahí no habla del aceite, más adelante habla del aceite, pero le quiero leer esto para decirle algo que vi allá cuando estábamos en Israel. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Le digo que yo observé esto porque cuando entramos al muro de las lamentaciones, después le doy más detalles, pero nomás déjeme decirle que hay dos áreas, una para hombres, otra para mujeres. Y no sé si en las mujeres había lo mismo, pero al entrar al área de los hombres había una pila con agua corriendo, donde se tenía que abrir para que corriese el agua, porque no puede ser con agua estancada, fíjese, tiene que ser agua que corre. Y había ahí un utensilio que tenía dos orejas. Usted conoce las tazas, ¿verdad? Que tienen una oreja. ¿Cuántos han visto una taza de dos orejas? Bueno, este tiene dos orejas. Y lo hacían para, llenaban el agua y con una mano agarraban una oreja y se lavaban la mano izquierda, agarraban la otra oreja y se lavaban la mano derecha y no se secaban, dejaban que escurriera todo. Como yo no sabía qué era lo que tenía que hacer, pues yo nomás estaba viendo, a ver, y se acercó ahí un judío y yo dije, pues quiero ver cómo le hacen, pues, para poder hacerlo también. Pero ahora sabemos que el lavamiento del agua, ¿verdad? Es el lavamiento que ahora hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hemos sido lavados. Todos esos son tipos de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Y más adelante leemos: habló más a Jehová diciendo, en el versículo 22, tomarás especies finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250 y de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima, todo lo que tocare en ellos será santificado. Y luego aquí está el versículo 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Ahora fíjese lo que dice: sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Póngase de pie en esta mañana, porque ya quiero terminar. El salmista nos dice que cuando habitamos los hermanos juntos en armonía,
que cuando nos reunimos con un solo propósito, que cuando hay comunión en el pueblo de Dios, dice, es como si derramaran sobre tu cabeza ese aceite que no se podía derramar sobre cualquier hombre, porque era un aceite que solamente estaba, su único propósito era consagrar, separar, apartar para Dios. Sabemos que el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Y que cuando usted y yo creemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos ese sello, esa unción, ese derramamiento sobre nuestras vidas, de tal manera que dice la palabra del Señor que somos santificados, que somos dedicados para Dios, que somos separados para Dios, que somos apartados para Dios. Y que cuando usted viene a la iglesia, usted lo hace porque usted es alguien a quien Dios escogió, llamó, apartó, consagró. Y que cuando usted viene a la iglesia, y que porque es Dios quien nos pone eso en el corazón. Es Dios que cuando tú vienes y encaminas tus pasos a este lugar, aleluya, es Dios que te está diciendo, eres mío, eres mía, me perteneces, te he escogido, te he ungido, te he llamado. A lo mejor para ti simplemente no nos ponemos a pensar que simplemente nos levantamos, almorzamos, andamos a la carrera y nos venimos corriendo al templo. Pero en ese acto de encaminar nuestros pies a este lugar, estamos siendo obedientes a la voz de Dios, diciéndole, sí, soy tu hijo, soy tu hija, soy tuyo. Por un lado, Dios te dice, te he escogido, te he llamado, te he santificado para mi servicio, para que me sirvas, para que me busques. Y por otro lado, usted y yo le estamos diciendo al Señor, sí, Señor, yo soy tu hijo, soy tu hija. Ahora también el salmista dice, es como el rocío de Hermón. El cual desciende sobre los montes de Sión, dice. Aleluya. Dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora cuando se describe a este monte Hermón, actualmente hay un monte que está en Líbano, que es donde tiene su origen el río Jordán, sale de ahí. Y es un monte elevado que generalmente es frío arriba o está nevado arriba. Entonces algunos interpretan estas palabras como esa frescura que desciende de ese monte porque arriba está frío y desciende el aire frío sobre el valle o sobre los montes de Sión, donde hay humedad, porque hay un lago, porque hay lagos, porque hay ríos y es húmedo. Y cuando ese viento frío desciende, hace que la humedad se convierta en rocío.
lo cual riega la tierra, lo cual refresca la tierra, lo cual trae bendición. Pero en la palabra del Señor encontramos otra interpretación. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 48, dice Moisés, que escribió este libro, dice que ese monte Hermón no es otra cosa más que el monte de Sión. Dice, desde Aroer, hablando de la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón. Entonces, antiguamente, al monte de Sión se le llamaba también Hermón. Ese lo encontramos en Deuteronomio 4:48. Ahora, ¿por qué? Porque es importante identificar Hermón con Sión. Es importante porque Isaías 8:18 nos dice, hermanos, que el monte de Sión es donde Dios habita, es donde Dios mora. Isaías 8:18 dice así: He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. El Salmo 74:2 también nos habla y nos dice que el monte de Sión es donde está la habitación, la morada de Dios. Déjenme, se lo voy a leer. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Y esto quiere decir que cuando venimos a la iglesia, cuando nos reunimos como iglesia, cuando habitamos juntos en armonía, es como si viniéramos al lugar donde está la presencia de Dios. No es como si viniéramos, estamos viniendo al lugar donde está la presencia de Dios. No lo digo yo, lo dice el salmista. Es como, y ese rocío que sopla, aleluya, no es ese viento fresco que viene de una montaña, pero también el rocío, el viento, aleluya, es un tipo del Espíritu Santo, el cual Dios envía para traer refrigerio, para traer descanso, para traer consuelo, para traer paz, para traer frescura a tu vida. Es esa bendición la que recibimos, aleluya, cada vez que venimos como pueblo, aleluya, como iglesia, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Te decía hace unos momentos, y ya con esto termino, créeme, ya es la una, que trae sanidad. Estuve leyendo, este es un artículo que se publicó en el New York Times, pero un estudio que hizo la Universidad de Harvard.
Desde el año 1960, en 1960 el 50% de la población asistía a iglesias, de todo tipo de iglesias. 1960, la mitad de la población en Estados Unidos. En el año 2020, hace 4 años, se hizo otra encuesta. ¿Qué porcentaje de la población asiste a iglesias, a templos? De cualquier tipo. Es un estudio de la Universidad de Harvard. Apenas hace 1 mes, 2 meses que salió ese estudio. El 30%, 32%. Ha habido una disminución de casi el 20% de gente que no va a la iglesia. ¿Por qué hicieron este estudio? Porque así como disminuyó la asistencia a la iglesia, aumentó de una manera dramática el número de suicidios, el número de problemas emocionales, mentales. ¿Okay? Primero, especialmente entre los jóvenes, su salud mental. Primero lo quisieron identificar con los teléfonos. Y si hay una relación, ¿okay? Su salud mental. Pero se dieron cuenta que había algo más. Hicieron un estudio, 250 grupos de 1000 personas cada grupo, donde no solamente les preguntaban acerca del uso del internet, del uso de las computadoras, del uso de los teléfonos celulares, les preguntaban acerca de su práctica de asistir a la iglesia cada semana. A ese grupo, 250,000 gentes, 250 grupos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, dice este estudio, que entre los que asistían a la iglesia había una disminución significante, impactante, una relación que no se podía explicar de otra manera en cuanto a los problemas mentales, salud mental, vamos a decirle así. Menos riesgo de mortandad, menos depresión, menos suicidios, menos enfermedades cardiovasculares, un comportamiento de salud o un comportamiento más saludable, más estabilidad en el matrimonio, más felicidad y más propósito en vivir. Y encontraron una relación directa entre lo que ellos llaman religión y la salud de las personas. Fíjese, eso no crea que salió de un seminario o de una iglesia. Eso fue la Universidad de Harvard. Cuando termine el servicio, búsquelo. Dice el salmista, porque ahí, aleluya, envía Jehová bendición, sanidad, salud mental, salud emocional, aleluya. Pero lo más importante de todo eso, dice, no solamente bendición, dice vida eterna, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Veíamos el viernes en la clase que el ejercicio para nada aprovecha.
No quiere decir que no debamos ejercitarnos, pero quiere decir que por más pesas que yo levante y por más saludable que esté físicamente, eso no me va a ayudar a entrar a la vida eterna. Pero la lectura de la Biblia, pero el asistir a la iglesia, pero el orar a Dios, el clamar a Dios, el servir a Dios, dice el escritor, dice el apóstol Pablo, es de bendición para esta vida. Y no solamente lo dice el apóstol Pablo, lo dice la Universidad de Harvard. Trae bendición a esta vida. Dice, pero también a la vida eterna. Gloria al Señor para siempre. Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos en esta mañana. Te decía que trae sanidad. La palabra del Señor dice que su palabra es medicina a mis huesos. Y yo creo que si tú estás en un lugar donde se predica la palabra de Dios sin adulterar, sin ningún otro propósito que el que Dios ya ha establecido de ser de bendición y de edificación a los que la oyen, tú no necesitas que yo ponga las manos sobre ti, aunque lo puedo hacer. Pero simplemente el escuchar la palabra de Dios, el recibir la palabra de Dios, yo creo que eso trae sanidad a tu cuerpo. Y yo creo, fíjate, que si tú no te has enfermado, o que si te enfermaste y sanaste, porque, y bueno, yo lo voy a aplicar a mi vida. Yo creo que si yo no me he enfermado, aleluya, es por la palabra de Dios que es medicina a mis huesos. Aleluya. Gloria a Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos quieren esa bendición para su vida? ¿Cuántos tienen esa vida eterna en su vida? Aleluya. ¿Cuántos quieren ese rocío, esa frescura que viene no de una montaña, que viene de Dios? ¿Cuántos quieren esa unción del Espíritu Santo? Aleluya, que llene su cabeza, que llene su cuerpo, que descienda, que santifique, que limpie, aleluya, que consagre. Oh, te alabamos y te adoramos, Señor, en esta hora, Padre. Yo quiero hacer una invitación en esta mañana. Si alguien está enfermo, pasa. Aleluya. Tú necesitas de Dios, pasa. Quiero que vengas aquí conmigo al altar y que juntos le pidamos a Dios. Si es por tu sanidad, por tu sanidad. Si es por una bendición, una petición, por tu petición. Aleluya. Pero cree en esta mañana, aleluya, lo que dice la palabra del Señor, que ahí donde hay armonía, que ahí donde se reúne el pueblo de Dios a adorar, que ahí envía Jehová bendición, que ahí envía Jehová vida eterna, aleluya. Y si tú lo crees en esta mañana, ven conmigo, ven a este lugar y dile: Señor, yo necesito de ti. Gloria a Dios, Señor, te alabo, te bendigo. Es tu palabra, Señor, la que ha sido hablada, Señor. Es tu palabra, Señor, la que ha sido predicada, Padre, aleluya. Y necesitamos, Señor, esa consagración. Y necesitamos esa llenura de tu Espíritu Santo, Dios, aleluya. Que sea vertida, Señor, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro ser. Desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, como dice tu palabra. Oh, esa unción de tu Espíritu Santo, Señor, sobre mi vida, sobre la vida de tus hijos, de tus hijas, sobre la vida de los jóvenes, Señor, que tú mandes un despertar, que tú mandes un avivamiento, Señor, y un hambre de ti, aleluya. Oh, que ellos, Padre Santo, puedan ver que si bien allá en la escuela o en el trabajo o en el mundo están los que se burlan, que aquí hay un pueblo, aleluya,
que te alaba, que te glorifica, Señor, aleluya. Y que este es un lugar donde ellos pueden adorarte, bendecirte, buscar de ti, llenarse de ti, oh Dios, aprender de ti, consagrarse a ti, oh Dios. Te alabo, Señor, y te bendigo y te doy gracias, Padre. Necesitamos, Señor, ese rocío que desciende de ti, oh Dios, que desciende de tu habitación, de tu morada, Padre. Ese rocío que refresca. Oh, santo, santo, santo eres, oh Dios. Oh, ese rocío que riega la tierra que está sedienta. Oh, así riegues, así tú llenes, así tú satures, Señor, esa alma, aleluya, que necesita de ti, que necesitamos de ti, oh Dios, aleluya. Oh, santo, santo, santo eres, oh Dios, aleluya. Oh, te adoramos, te bendecimos, oh Dios. Cualquiera que sea la necesidad de tu hijo, de tu hija, Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús, aleluya, la reprendemos, aleluya. Toda enfermedad la reprendemos en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Sí, en el nombre de Jesús. Tú dile al Señor, yo recibo esa sanidad. Yo recibo esa bendición. Yo recibo ese perdón. Yo recibo esa limpieza. Gloria a Dios. Sí, así díselo a Dios. Díselo al Señor. Santo, santo, santo eres, oh Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya.